de Cristo soy y mío es Él. Esto es, me atrajo con placer. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Su voz conoce todo bien. Aleluya. Y con sus manos arriba los que son felices. Solo los que son felices en Cristo pueden decirlo. Aleluya. Y en tu favor me gozaré. En libertad. En libertad. Y luz me di cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud en mi alma enferma fue. Alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Reposa en mi corazón. Amén, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana por encontrarlos nuevamente aquí a través de nuestra plataforma de Facebook Live, haciendo esta hermosa escuela dominical. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos que ya se están conectando a través de nuestra plataforma. Un fuerte abrazo, que la gracia del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Y daremos inicio a este culto en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, siempre tributando toda gloria, toda honra, toda alabanza, loor a su nombre, del cual se merece el único nuestro Señor y bendito Salvador. Damos gracias, Señor, porque ya estamos conectados, ya estamos trabajando a través de ellos, ya tenemos algunos hermanos conectados. Damos gracias al Señor esa hermosa bendición. Vamos a cantar, como siempre, iniciamos esta escuela dominical cantando al Señor, alabando, glorificando el nombre del Señor. Y quiero cantar un himno muy antiguo, a ver si usted se lo sabe. Es muy antiguo, es un himno que habla sobre la historia de un hombre llamado Daniel. Así que vamos a cantar esa alabanza, así que Dios les bendiga mucho. Sean escribiendo a través de la plataforma, ahí a los hermanos de nuestra iglesia se estarán conectando también. Así que un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga en esta mañana. Y cantamos al Señor una alabanza muy hermosa, se llama A Daniel Imita. No sé si usted la ha escuchado, una alabanza muy antigua que la cantábamos en mucho tiempo, y dice así: honra al hombre de valor, pronto a obedecer el mandato del Señor, como hizo Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté muchos yace sin valor, que pudieran ser campeones del Señor, como fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté, pronto veis el error desaparecer si se alzaran con valor hombres cual Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté, lucha en nombre del Señor, sin desfallecer, y en la lucha vencedor, será cual Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme,
aunque solo esté. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cierto, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté. He querido empezar con esta alabanza porque se trata, la escuela dominical en esta mañana, de una sujeción a la palabra. Es de nuestro desarrollo congregacional en este tema de la multiplicación y el desarrollo congregacional y el discipulado de nuestra iglesia pentecostal de Chile en nuestro programa de estudio. Pero habíamos hablado en un principio de la sujeción a la palabra, pero personal, y ahora viene algo bien específico, es conocer el ejemplo de la sumisión de la Escritura que nos deja Jesús, lo que nos desafía a enseñarla fidedignamente, que nos enseña a hablarla realmente como es, a trabajar ese punto. Así que saludar ya a mi hermana Glorita, que ya está conectada a través de nuestra escuela dominical, a nuestro hermano, a la familia Guerra, Guerreros, ahí que está presente. Que Dios les bendiga. A nuestro hermano Rodrigo, que ya está en su casita. Un fuerte abrazo, hermano Rodrigo. Dios le bendiga mucho. Asimismo a su esposa y a su hija Matilda, a su suegra y a su hermana, la hermana Rebeca, que también están todos juntitos, a los chiquillos que están en la casa. Un fuerte abrazo. Estuve compartiendo unos días atrás con ustedes, y que un fuerte abrazo, que la gracia del Señor esté en su casa, y qué bueno que esté conectado nuestro hermano Rodrigo para que también pueda participar de esta escuela dominical. La plataforma está abierta, usted puede escribir los mensajes, lo que usted quiera, para así nosotros también poder ir compartiendo nuestras impresiones a través del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y la palabra del Señor en el día de hoy se encuentra en el libro según San Mateo, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 11. Pero antes de empezar, le doy la lectura bíblica. Se me había olvidado algo muy importante también, que es orar delante de la presencia del Señor. Yo había orado antes ya, por eso me enredé un poquito. Vamos a orar y le vamos a pedirle a Dios que Dios sea con nosotros en esta escuela dominical, que Dios que quite todo peso, que quite todo mal que pueda tener a nuestro alrededor, todo espíritu que quiera entorpecer la gloria de Jehová a través de la escuela dominical, que esto es una herramienta esencial para cristianos. Siempre he dicho, los verdaderos predicadores se forman en una escuela dominical. Por eso que Dios nos ayude. Yo me formé en una escuela dominical, yo aprendí ahí mucho tiempo, a lo mejor escuchando solamente, nunca o di una opinión, siempre escuché, y hoy día todas esas escuelas dominicales desde muy pequeño, hoy en día hacen mucha fuerza dentro de mí. Así que vamos a orar y les vamos a pedir a Dios que Dios sea con nosotros. Dios Padre, gracias te damos en esta mañana por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso. Tu gracia y tu poder me ha alcanzado hasta este día, Señor. Guárdanos, protégelos, Señor. Pone el interés y el deseo de oír la palabra del Señor en esta mañana. Apresura los pasos, Señor, de los que han de tomar su celular para oír el buen consejo de tu palabra, Señor. Que puedas poner la motivación para poder, Señor, interiorizarlo a través de la Escritura, a través de la enseñanza, Señor. No los dejes, no los desampares. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te engrandecemos, tributamos toda gloria, toda honra, todo loor a su nombre. Y en esta mañana, Padre, ya que estamos muy temprano, después de una hermosa lluvia, te ruego, Señor, que tu bendición esté aún con nosotros. Gracias por la misericordia nueva del día de hoy. Y ahora, Padre, te ruego que tú nos ayudes a poder hacer lo mejor posible delante de tu presencia. Te lo ruego por Jesús, mi eterno, cariñoso Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenos días, pastor, dice nuestra hermana Nelly. Buenos días, nuestra hermana Eli. Buenos días, Dios les bendiga a mis hermanas por estar conectadas. Muchas gracias por conectarse a través de nuestra plataforma. Y como le dije, la escuela dominical se encuentra en el libro según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. A ver si usted lo puede encontrar en su casita, buscarlo conmigo, acompañándome. En el libro de según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y le daremos lectura. No es como nuestra costumbre porque la leíamos siempre antifonalmente, pero aquí le daremos lectura en el nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y de su mano te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras, me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Qué linda la lectura bíblica. Si usted toma el contexto de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar hoy día, es algo muy esencial. Es de extender, de obedecer a la palabra de Dios a través de enseñanzas. Por eso, al conocer el ejemplo de la sumisión de la Escritura que nos deja Jesús, Él nos desafía a enseñarla fidedignamente. Si nos preguntamos del por qué en la iglesia se nos enseña la Biblia, podríamos decir que por la sujeción de la palabra de Dios, y esto, ¿por qué? La razón esencial del por qué de la iglesia se somete a la autoridad de la Escritura es que Jesús mismo la hizo. Siempre, aquí quiero llegar el día de hoy, siempre hablamos de, recapitulemos, siempre hablamos de humillarnos, siempre hablamos de obedecer, siempre hablamos de hacer caso a la palabra, pero ¿por qué la tenemos que hacer caso? Esa es una gran pregunta de que por qué tenemos que obedecer a la palabra, de por qué tenemos que escribir, por qué debemos llevarla por obra la palabra. Hoy cuesta entender ese pequeño, digamos, ¿cómo podemos nombrarlo? Pero nos cuesta entender, nos cuesta comprender cómo llevarla por obra. Siempre nuestros predicadores, nuestros pastores nos enseñan, obedezca la palabra, obedezca. Pero ¿por qué tengo que obedecer la palabra? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué yo la tengo que obedecer? La razón esencial del por qué se somete la autoridad de la Escritura es que Jesús mismo la hizo. De ahí queremos partir, de ahí quiero que sea el génesis, el principio de esta escuela dominical. La autoridad de Jesús y la autoridad de la Escritura están íntimamente vinculadas una con la otra. Por eso que es importante que nosotros aprendamos a obedecer a la sujeción de la palabra. ¿Pero por qué? Jesús mismo, siendo hombre, se sometió a la palabra del Señor. Se sometió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso queremos en esta mañana interiorizarnos a través de nuestra escuela dominical y poder nosotros tomar todo este contexto que muchas veces lo tomamos muy literal, lo tomamos, no, si es que decimos tenemos que obedecer, quedamos con obedecer, pero ni nosotros mismos cumplimos eso. Por eso queremos que en esta mañana usted y yo, a través de la palabra, podamos comprender qué es la palabra del Señor para nosotros. ¿Por qué tengo que yo someterme? ¿Por qué yo tengo que llevarla fidedignamente en mi enseñanza? ¿Por qué yo tengo que vivir bajo la cobertura de la palabra? Esa es la pregunta. Si vamos ya a la Escritura y vamos al principio, el salmista David en el Salmo 119, versículo 105, nos expresa y dice, lámpara es tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista lo hablaba y lo decía porque la palabra del Señor son verdaderas cartas de navegación. El hombre, lamentablemente, sin el razonamiento espiritual, digámoslo así, es un hombre sin naturaleza viva, digamos, sin la naturaleza, sin la esencia de Dios. El hombre sin Dios o el hombre
sin el Espíritu Santo es un verdadero, disculpen la expresión que voy a usar, disculpen a lo mejor lo que voy a decir, pero es un animal sin freno. El hombre sin Cristo, usted puede ver, hace lo que se le antoje, hace lo que quiere, puede pecar, puede matar, puede mentir, puede robar, puede engañar. Pero más la palabra del Señor a nosotros nos enseña, y más la Escritura a través de su Santo Espíritu nos enseña a poderla llevar tal como es. Jesús mismo en este capítulo, en el capítulo 4 que hemos leído, cuando Jesús fue tentado los 40 días, ¿se acuerdan? Cuando él ayunó por 40 días, ahí él tuvo en infinidad de situaciones. Y por eso que Dios nos ayude. Qué bueno que ya se estén conectando varios hermanos. Veo a nuestra hermana Elizabeth Loyola, dice buen día, pastor, aquí por acá presente. Veo a Yuyito, a la Alejandra Paraguirre, Alejandrita de Morado por tu bebita. Abro paréntesis para nuevamente entrar. Alejandra tuvo un pequeño accidente con su bebé, su bebita, para que usted la tenga en oración, se llama Astri. Estuvo un poquito complicada, pero gracias al Señor ya está evolucionando muy bien. Ya el día de mañana le dan el alta, gracias al Señor. Su examen era muy grave lo que iba a vivir, pero Dios tuvo misericordia. A nuestra hermana Neri también, que está conectadita, gracias al Señor que ya los de siempre están conectados en esta mañana. Como íbamos diciendo, recapitulemos, hablamos de por qué nosotros tenemos que vivir bajo la autoridad de la Escritura. Porque Jesús mismo la hizo. Si separamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo el hombre se guiaba por algo. A ver, ¿quién me puede responder por qué se guiaba? Los que están conectados, los 10 hermanos que estamos viendo en la escuela dominical. Quiero saber si alguien me puede responder, o el hermano Guerra si está por ahí, si me puede contestar por qué el pueblo, por qué se guiaba en ese entonces. Se guiaba por algo que pasó en el monte Sinaí y Dios les dejó escrito algo. Dice la Escritura que en la sujeción de la palabra en esos entonces era la tabla de la ley, eran los 10 mandamientos en ese entonces. Esas mismas tablas que Jesús mismo con su propio dedo las escribió y Moisés en un arrebato las rompió, las quebró, las hizo trizas y nuevamente tuvo que subir al monte. Esas mismas tablas fueron la sujeción para el pueblo de Israel. Pero es aquí el problema, porque el hombre nunca ha querido sujetarse. Por eso en el desarrollo, Cristo en el Antiguo Testamento, no solo debemos de tener en cuenta lo que Jesús dijo o enseñó acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Es importante también considerar que el lugar ocupado en el Antiguo Testamento en la vida de Jesús es impresionantemente la forma de que él se sometió a la antigüedad, a la autoridad del Antiguo Testamento. Esta sumisión se refleja en 3 esferas: conducta, misión y confrontación religiosa. ¿Se acuerda que Jesús, por qué hablamos que tenemos que someternos? Jesús nos da el vivo ejemplo de un cristiano que se somete a la palabra del Señor, de un cristiano que vive bajo una cobertura. Mire, yo el otro día leía y estudiaba sobre la salvación, un tema súper importante, súper lindo. A lo mejor todos sabemos hablar de la salvación, pero Jesús vino a cumplir algo tan tremendo. Mire, no quiero desmerecer a nadie, pero Jesús se vino a humillar a esta tierra. ¿Y sabe cómo se humilló? Siendo hombre. Jesús, al momento de estar en esta tierra, los ángeles tenían más autoridad que Jesús. El diablo tenía más autoridad que Jesús, porque Jesús vino a ser hombre. Nació de un vientre de una mujer. Por ende, era un hombre, igual que yo. Pero aquí viene la gracia. Él tenía algo que nosotros todavía nos cuesta entender. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que era el Hijo del Todopoderoso, del Creador de este mundo, que tenía sobre él sabía que tenía el Espíritu Santo y lo tenía en su ser. Esa era la diferencia, que había un respaldo, que había una gracia, y esa gracia era de Dios mismo sobre él. Dice que él se humilló a tanto a ser hombre. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Por eso no debemos, solo debemos tener en cuenta que Jesús también se sometió. Jesús se sujetó a la ley del Antiguo Testamento. En la conducta moral en los evangelios, el Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios, nos muestra cómo Jesús se somete,
cómo Jesús responde, cómo Jesús tiene su conducta moral en su misión y en las controversias de la palabra, de las palabras públicas que él decía a los demás, sobre todo a los fariseos. Por eso en el Antiguo Testamento nos enseña a vivir la ley, bajo esa cobertura de la ley. Era muy complicado vivir bajo la cobertura de la ley. Era muy complicado, pero Jesús lo entendió. En los evangelios vemos cómo Jesús se subordinó voluntariamente a la palabra de Dios. Este aspecto se percibe especialmente cuando fue tentado por Satanás. Se da cuenta, teniendo la autoridad Jesús le responde a través de la palabra. Vamos al versículo 3 del que habíamos leído en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a ver el versículo 3. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue una tentación del diablo hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Salvador. Pero mire, dice, vino el tentador. El tentador, todos lo conocemos que es Satanás, el diablo. Se presenta después que Jesús había llevado 40 días ayunando. Él llevaba 40 días y 40 noches ayunando y tuvo hambre. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que Jesús tenía necesidad de pan, sabía que Jesús tenía necesidad de hambre, que tenía hambre, pero mire lo que dice el Señor. Escrito está, aquí está la clave, escrito está. Él nunca dijo, yo lo dijo así, yo lo proclamo así. Hoy día escuchamos muchas veces, yo proclamo la bendición, proclamamos esto. Escrito está. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no proclamó, sino lo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refería eso? De toda palabra, de toda profecía de los profetas en ese entonces. Porque en ese entonces los profetas eran la voz de Dios hacia el pueblo. Era lo que Dios pensaba del pueblo, era lo que guiaba al pueblo, pero hubo 400 años de silencio. Por ende había un poco de silencio de parte de Dios. Pero Jesús mismo dice, bueno, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de papá. ¿Se da cuenta? Pero aquí quiero llegar. Jesús se basó en el Antiguo Testamento al decir, escrito está. Significaba que ya estaba escrito por nuestro Salvador, por Dios mismo, a través de las cartas. Ya en ese entonces existía los Pentateucos, estaban los 5 libros de la ley, que eran los Pentateucos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estaban los libros de los jueces, existían, era el registro sobre la transacción de jueces a reyes. Estaba escrito, estaba en el libro, estaba el libro del profeta Isaías. Jesús mismo dice, sentando en el templo, se para y lee el libro de Isaías, lee, si no me equivoco, el capítulo 50 o 61, no me acuerdo bien, se para y lo lee. Por eso, en esta mañana, quiero que nosotros entendamos por qué tenemos que someternos a la palabra y por qué yo tengo que cumplir la palabra. ¿Quién es usted? Voy a poner este ejemplo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para no hacer caso a la palabra del Señor? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió tanto a las leyes del Antiguo Testamento, que el cual ni usted ni yo éramos capaces de cumplirla. Déjeme decirle, si hubiéramos vivido en este tiempo por la ley, wow. Déjeme decirle que ninguno estaría primero que nada viendo este programa y todos seríamos muertos. Porque ninguno hemos cumplido realmente la palabra del Señor. Pero mire la importancia que nos habla el Señor en esta mañana. Dice, en este aspecto se percibe especialmente cuando Jesús fue tentado por Satanás. Jesús estaba determinado a obedecer las escrituras de su propia vida. ¿Escuchó bien? Jesús se sometió a lo que él mismo con el Padre habían inspirado al hombre acá abajo. Siempre decimos Jesús le citó a la escritura a Satanás, pero
esto no es la mejor manera de la comprensión, ya que realmente hizo fue citar la escritura por sí mismo en presencia del diablo. Por eso él dice, escrito está. Conllevar, mirar, y ningún orden fue de la palabra de Dios estaba en condiciones de ser obedecida. Jesús obedece. Yo obedezco a la palabra del Señor. Yo me someto a la palabra del Señor. Yo vivo bajo la palabra del Señor. Son preguntas que tenemos que hacernos. Los creemos hombres sabios. Por eso cantaba recién la alabanza, hombre al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, como fue Daniel. ¿Se acuerda que pensé con esa alabanza? Daniel, a pesar de todo, se sometió al mandato de Dios. Daniel, si vamos a la escritura, cuando llegan al pueblo, cuando llegan a la Gran Babilonia en el capítulo 1, cuando Daniel entra a Babilonia con Sadrá, con Mesach, Abednego, que si no me equivoco, Ananías, Sarías, no me acuerdo bien los nombres, vamos a buscarlo para... Entran al pueblo a la Gran Babilonia y dice la escritura que cuando ellos entraron, dice que entraron muchos jóvenes de su edad, muchos niños de su edad, entraron ¿cómo se llama? Entraron por orden del mandato del rey para poder ocupar un cargo eclesiástico, poder ocupar un cargo honroso. Mire, vamos a leer los nombres de los... Yo soy un poquito cabecé pollo. Un abrazo, pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, Dieguito, qué gusto verte en la escuela dominical. Un fuerte abrazo, hijo. Qué rico saber de ti, que estás bien. Sé que estás muy bien, así que te mando un abrazo gigante, Dieguito, que Dios te bendiga mucho. Mire, los nombres de Daniel estaba Misael, Azarías, dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los cuales sus nombres fueron cambiados por Sadrán, Mesach, Abednego, Beltasar. Estos cuatro jóvenes babilónicos, o estos cuatro jóvenes judíos, cumplieron el orden de la palabra del Señor. Se sometieron a pesar, escúcheme bien, a pesar que había un conducto, a pesar que había un régimen político, ellos se supieron someter a lo que estaba escrito, a lo que sus padres le habían enseñado a través de la escritura, a través de los cinco rollos, en este caso de los 5 libros de los Pentateucos. Porque en ese entonces solamente estaba el Pentateuco escrito. Y Sadrán, Mesach, Abednego, en este caso Daniel, Ananías, Misael y Azarías se sujetaban bajo la cobertura de Cristo. Se da cuenta que yo puedo llegar muy lejos cuando yo vivo bajo la cobertura del Señor. Por eso en esta mañana es la importancia de por qué yo me tengo que someter a la palabra, de por qué yo tengo que vivir bajo la cobertura de la palabra. Por eso en una conducta moral yo debo de vivir bajo la palabra. Es muy fácil decir yo declaro, yo lo digo. Vuelvo a repetir, el declarar, yo no puedo declarar si yo no tengo ninguna autoridad. Mas Cristo, siendo Jesús, esto es lo que a mí me conmueve, esto es lo que a mí me estremece. Cuando Jesús estaba siendo tentado, el diablo le empieza a hablar y le dijo, escrito está. Lo habla en el capítulo 4 y en el versículo 7 del libro según San Mateo, capítulo 4, de versículo del 1 al 11, lo habla justo en el versículo 4 y en el 7 dice, escrito está. Pero muchas veces nosotros nunca lo sometemos a esto. Por eso en su misión la Escritura Jesús descubrió que Él era el Hijo de Dios. Nos vemos avanzar en su misión con sentido de necesidad, con una decisión de cumplir con todas las escrituras que decía a Él. Al leer los evangelios nos damos cuenta que aparecen los conceptos de deber y de necesidad. A la edad de los 12 años declara, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí lo habla en el libro de Lucas, capítulo Lucas, versículo 2, versículo 49. Le habla y le dice, cuando José, su padre, lo sale a buscar y lo encuentra, piense que Jesús se apartó tanto tiempo, dice que era un día de camino donde ellos estaban, de Jerusalén donde ellos estaban, era un día de camino, y Jesús estaba ahí, quedó 24 horas solo. Pero Jesús estaba
donde estaba el Sanedrín, donde estaban los fariseos, estaba en el templo. Y ahí él predicaba a sus 12 años. Y le dice, ¿no sabías que los negocios de mi padre me conviene estar? ¿A qué quiere decir esto? ¿Qué quiere hablar con esto? Que él quería aprender la doctrina del Padre Celestial. Y poder cumplir, porque un negocio, como dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Tomamos negocio. Usted en negocio hace lo que quiere, no. Mantiene unos formatos de trabajo en su negocio. Valores, impuestos, ¿cierto? Eh, publicidad de su negocio, maneja unos valores y usted se somete a esa conducta de su negocio. Jesús lo mismo lo hacía. Jesús quería aprender más del Padre. Aunque la escritura era desarrollada en él, pero él quería aprender del Padre, quería estar en los negocios del Padre Celestial. Por eso es su misión y mi misión de poder comprender esto. Por eso ahí, y también en Marcos 8:31 también nos enseña lo mismo. Y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Por qué debes? Sencillamente porque la Escritura lo decía. Solamente Jesús cumplió a cabalidades. Oh sí, Señor, porque la palabra del Señor lo decía. Mas nosotros, que no teníamos parte en este lugar, no hemos sido capaces de obedecer a la palabra del Señor. No hemos sido capaces ni siquiera de someternos de un 100% ni un 1% a la palabra del Señor. Si usted me quiere cuestionar, está en todo su derecho. Pero ni siquiera hemos sido capaces, escúcheme bien, de someterlo en su totalidad a la palabra. Hablamos siempre de los grandes hombres, de los hombres del Antiguo Testamento. ¡Wow! Los hombres del Antiguo Testamento. Elías, ¡wow! Fue transportado al cielo. Pero ¿cuántos hablamos del sometimiento que tuvo Elías bajo la voz de Dios? ¿Cuánto hablamos del sometimiento? ¿Cuánto hablamos de la sujeción a la palabra, en tanto en disciplina, tanto en enseñanza, tanto en vivencia? ¿Cuánto hablamos de esto? ¿Cuánto hablamos que yo tengo que someterme? ¿Cuánto hablamos de vivir bajo esta cobertura de Cristo? Es por eso que es importante, hermanos, que Jesús mismo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la palabra del Señor. Y más nosotros ni siquiera hemos sido capaces. Puede pasar tu enemigo por el frente tuyo, ni siquiera lo saludas. Y Jesús tuvo un diálogo con su enemigo, que era Satanás el diablo. Y nunca no lo dejó de hablar, sino que él le respondió bajo la escritura del santo. Jesús vino a cumplir la palabra. Todos sabemos que Jesús vino a cumplir la palabra. Todos sabemos. Pero esa es la enseñanza que nosotros llevamos. ¿Usted cumple la palabra del Señor? ¿Usted vive la palabra del Señor? Ahí empieza las preguntas de nuestra vida. Nuestro hermano Guerra nos manda un versículo ahí en Filipenses 2:5. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5-8. Vamos a leerlo porque capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice así en el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se... ¡Oh, qué genial, hermano! Gracias, hermano Rodrigo. Muy buen texto bíblico para esta escuela dominical. Mire, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, aquí viene la palabra clave, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Escuchó bien? Obediente. Y pucha que nos cuesta ser obedientes si nuestro raciocinio, si nuestra naturaleza es ser pecaminosos, po. Ser desobedientes, ser porfiados. Si no, yo tengo una pequeña de 3 años y una de 10. Y pucha que son obedientes. Pucha que son obedientes.
Yo le digo a Antonella, no te pares, Antonella. Y Antonella va, se para. Yo le digo a Javiera, no sé, Javiera, levante la mesa. Se fue para arriba. Se les olvida a los niños, porque nuestra ideología o nuestra forma de pensar es ser desobediente a Dios. Es de ser desobediente, porque nosotros tenemos algo que se llama germen del pecado. Y como el germen del pecado es contra la voluntad de Dios, pasan estos pequeños, entre comillas, problemitas. Pero ahí viene que Dios nos enseña cómo corregir a nuestros hijos, cómo enseñarlos. En las controversias públicas, Jesús también enseña y separa a través de las controversias públicas, tanto a los fariseos, diciéndole yo soy el Hijo de Dios que viene a cumplir la ley. Jesús cumplió la ley. Ni los fariseos, déjeme decir, ni los fariseos cumplieron la ley que Jehová, que Dios mismo trazó en esta tierra. El único que la cumplió, bendito y alabado sea el nombre del Señor, fue Jesús de Nazaret. Jesús entraba con frecuencia en discusiones con líderes religiosos de esos tiempos. Ellos no estaban de acuerdo con él, ni él con ellos. En todos los debates descubríamos que terminaba apaleando apelando a las escrituras. En esas controversias Jesucristo argumentaba, ¿no lo han leído? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leen ustedes? ¿A qué voy? Muchas veces nosotros queremos ser contradictorios con los demás, contra los demás que se paran al frente de nosotros, pero no somos capaces de tomar la escritura realmente como es. Jesús era muy fácil. Jesús llevaba a través de escrituras de enseñanzas muy ligeras, pero con mucha profundidad. Él tomaba y enseñaba a través de parábolas, a través de situaciones súper puntuales que él al caminar la encontraba. Por eso, mire lo que dice, tanto como los fariseos y los saduceos se opusieron a Jesús al declarar la inmutable autoridad de la Escritura. Llegó a decir que ellos no conocían la palabra de Dios ni su poder. ¿Me escuchó bien? ¿Seremos capaces de conocer la sabiduría, conocer la palabra de Dios y el poder que está en ella? Te dice la Escritura que al oír palabras de Jehová se aumenta más la fe. Y como lo hablaba en el versículo, en el versículo, en el versículo 2, que Jesús se humilló para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, como lo hablaba nuestro hermano Rodrigo Guerra. Se da cuenta que el obedecer muchas veces, no, si yo obedezco la palabra, yo ofrendo, yo diezmo, yo doy primicia, yo voy al culto, yo estoy conectado en el culto, yo hago esto, yo hago acá, yo hago acá. El fariseo igual lo hacía. El fariseo tenía la misma forma. Pero ¿a qué quiero llegar yo, hermano, en esta mañana? Que nosotros podamos tener esta verdadera sujeción. Primeramente la palabra del Señor parte por mí. Jesús nunca declaró. Jesús nunca dijo, nunca declaró. Si usted lo ve en el versículo 4, cuando dice, escrito está. ¿Se daba cuenta de esos hombres que dicen, te ato en el nombre del Señor? ¿Qué vengo? ¿Ha escuchado a ese hombre? Eres atado en el nombre del Señor. Te ato, dice. Usted no ata a nadie. El que ata es Cristo Jesús. Yo no tengo autoridad, usted no tiene autoridad, pero si yo cumplo la palabra del Señor, sí vengo a tener autoridad y vengo a tener respaldo de Dios. Por eso es difícil comprender la sujeción de la palabra del Señor. Es difícil someterse a la estructuración que Dios quiere para nosotros. Pero somos nosotros que no comprendemos y no entendemos lo que queremos de Dios, lo que quiere Dios de nosotros. Porque nuestra idiosincrasia es llevar siempre la contraria. Dios nos dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Qué hacemos? Los despreciamos igual, po. Los alejamos del enemigo. No queremos estar con él. Muchas veces a lo mejor ha necesitado ayuda y nosotros ni siquiera lo hemos acercado a la ayuda de él. Vuelvo a repetir, es un tema que nosotros debemos entender, debemos someternos a esta sujeción tan maravillosa de la palabra del Señor. Eso hablaba Cristo en el Antiguo Testamento. Los hombres
le costaba someterse a la palabra. Piense que en el Antiguo Testamento no existía el ayudador que hoy tenemos, que es el Espíritu Santo. Podemos decir no existía, pero sí estaba, pero no dentro de los hombres. Dice que la gloria de Jehová, la presencia de Jehová, estaba sobre ellos, no estaba dentro de ellos. Como lo habla ahora, porque había, ¿qué cosa? Había un velo que los separaba de la gloria, de la presencia de Jehová. Escúcheme bien, de la presencia de Jehová los separaba un velo, los separaba una gran cortina. Y solamente entraba un hombre, que era el sumo sacerdote a ese lugar. Y más nosotros, que todos los días lo tenemos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 y 31 días del mes, los 365 días del año, Dios siempre está a nuestro lado. Pero somos nosotros que no nos sujetamos a la palabra. Si hay algo que a Dios le desagrada, si hay algo que a Dios no le gusta, es la desobediencia del hombre hacia su palabra. Es la desobediencia de usted, de yo, ante los ojos del mandato del Rey de Gloria. Si hay algo que él abomina, que él aborrece, que para eso son como trajo de inmundicia, es la desobediencia del hombre. Obedecer a Dios significa someterse, sujeción, y hacerlo de una forma alegre, contenta, felices, no de una forma amargada. Yo lo hago porque si no me viene el castigo de Dios. No. Jesús se obedeció. Jesús obedeció al punto, escúcheme bien, al punto de llegar a morir en la cruz. A morir en el Calvario de la cruz. Sé que es difícil empezar a entender. Jesús nos muestra en sus palabras, en sus actitudes, que reconoció la autoridad de la escritura de la época. Jesús demostró ser un hombre obediente, ser un hombre capaz. Wow, si estudiáramos la vida de Jesús, déjeme decirle que nosotros no le llegamos ni al dedo pequeño del pie, ni a los talones le llegamos. Porque Jesús cumplió. Él piense, hermanos, hermana querida, hermano que me está viendo esta mañana, Jesús se humanó, se hizo hombre, tenía deseos, tenía pasiones, tenía hambre, tenía sueños, se cansaba también. Él también trabajó con su padre, con José, aprendió un oficio, enseñó, doctrinó. Por eso vuelvo a repetir, Jesús la hizo toda, de una forma más compleja. Y es por eso que vemos la gloria de Jehová. Los hombres que le siguieron, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Lucas mismo, ellos siguieron a Jesús y trataron de cumplir lo que Él hacía, porque lo que Él hacía en su sencillez hacía grandes cosas. Dios quiere hombres sencillos, mujeres sencillas, pero que obedezcan a la voz del mandato del Señor. Que obedezcan a la voz que Dios da hacia nosotros. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a mis hermanos que están conectados, que están trabajando. Nuestro hermano Guerra nos manda otro versículo más también. Nos manda otro versículo que voy a tratar de leer. Por eso Jesús se sometió. Jesús en el Antiguo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús cumplió la antigüedad, cumplió el Antiguo Testamento. Si usted va al Antiguo Testamento, déjeme decirle que ya seríamos muertos. así precisa y concisa, estaríamos muertos nosotros, estaríamos consumidos. Pero mire lo que habla, mire, hermano Guerra me manda un versículo, quiero leerlo en 2 Timoteo, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 15. No creo que mi texto preferido es mi texto preferido, uno de los textos que me gusta a mí. Y es aquí, mire, y con este texto quiero terminar con Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió el Antiguo Testamento, lo cumplió. Vino a cumplir la ley, la cumplió. Le dijo a los fariseos, son hipócritas ustedes, sepulcros blanqueados.
Se los dijo de lleno, se los dijo en su cara. ¿Por qué? Porque ellos hablaban pero no cumplían la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de la palabra pero no la hemos cumplido la palabra? Ahí está el punto. Los creemos grandes doctores de la Escritura y ni siquiera somos capaces de reconocer nuestros propios errores. Somos tan sabios en nuestra propia opinión que no somos ni capaces, oh sí Señor, no somos capaces de ver los espíritus que andan alrededor de nosotros. Pero sabemos la Biblia de tapa a tapa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé de su gracia en esta mañana. A que lentamente usted y yo podamos aprender y podamos comprender que Dios quiere que usted y yo tengamos, con lo poco que sabemos, a sujetarnos a las promesas gigantescas que hay para nosotros. Mientras yo le crea a Jehová, mientras usted aprendamos a tener la sujeción de lo poco y nada que sabemos, gloria a Dios, vamos a ser hombres grandes. Es por eso que el apóstol Pablo, ahí en el versículo que nos escribe nuestro hermano Rodrigo Guerra, que nos dice, procura presentarte a Dios, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza, ¿qué cosa? ¿Qué va a trazar bien el cristiano? La palabra de verdad. Y miren lo que dice el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Filito, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, transforman la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, gloria a Dios, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Lo profundizamos más todavía, lo enterramos más, y apártese de toda iniquidad. Iglesia del Señor, pueblo del Señor, que lo está viendo en esta mañana, vuelvo a repetir, Jesús, siendo Jesús, todos hablamos de Jesús, que era el Hijo de Dios, Él se somete a la palabra, y vuelvo a repetir, vuelvo a decirlo, Él nunca declaró, Él dijo, escrito está, escrito está, y lo habla 2 veces en el 4 y en el 7, y mire lo que nos enseña ya a través de la Escritura. Dice, al mismo tiempo hizo provisión para que fuera escrita en el Nuevo Testamento, cuya autoridad es la ley, cuya autoridad igual a la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el registro de intervenciones poderosas del Señor en la historia. El Nuevo es parte del registro de la interpretación del hecho más grande de Dios, la encarnación, la muerte, la resurrección de Jesús. Jesús mismo fue quien sentó las bases del Nuevo Testamento. Jesús mismo trazó el Nuevo Testamento a través para que hoy nosotros aprendamos. Dice, lo hizo designado apóstoles. Ellos son respecto a la Escritura, autoridades del Nuevo Testamento al establecer la autoridad de sus apóstoles. En las asambleas cristianas nacientes se leían la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento sin duda alguna. Los apóstoles pusieron sus epístolas al nivel de aquellas escrituras. Los apóstoles con los hombres de la ley cumplieron lo mismo. Estamos hablando de que Jesús regenera el este. Mire, nuestro hermano Roberto Vera también nos escribe, nuestra hermana Neri dice amén, amén. Nuestro hermano Roberto dice, buenos días mi pastor, acabo de conectarme, mi esposa está bien, gracias a Dios, toda la honra y la gloria a Dios, qué bueno hermano Roberto, qué alegría saber que su amada esté muy bien, que Dios bendiga a su esposa, a su familia y que tenga una linda recuperación su esposa sobre esta enfermedad tan grave que estamos viviendo. Que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Ruth,
nuestra hermana Rudy, ya le digo, nuestra hermana Débora, nos manda un versículo ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16-17, y dice así: toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Escuchó Dios? Sea perfecto, entregándote, entrenándote, preparado para toda buena obra. Jesús hizo toda buena obra en esta tierra. Sí, es verdad, Jesús criticó, Jesús se paró. ¿Por qué se paró? Porque, piense, usted siendo el autor de un libro, vamos a hacer una cosa, usted es el autor de este pequeño, vamos a mostrar ¿cierto? Usted es el autor que dice tiempo de conquista, etcétera, etcétera, ¿cierto? De este separador de Biblia. Usted es el autor, ¿cierto? Como usted es el autor, que usted lo formó, usted lo creó, le hizo la imagen, todo, venga otro y le copie lo mismo suyo, se lo copie de esta misma manera y haga algo adverso al original. Dígame que usted no le va a dar rabia si a usted le costó hacer esto. Que otro venga y le ponga al hombre que sale aquí, le ponga otro casco o le ponga otro texto bíblico con la misma base suya. ¿Se molestará usted? Obvio que sí, se va a molestar. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros que nos costó hacer este pequeño dibujo, este pequeño formato, este pequeño separador de Biblia. A nosotros nos costó. Mas cuánto Jesús, al estar en la tierra, se molestaba con los fariseos, que sabía que ellos lo hacían por ser vistos. Por eso Dios nos enseña que la Escritura tiene que llevarla a la par. Por eso Dios empezó a formar el Nuevo Testamento. Él mismo lo trazó a través de su enseñanza, a través de lo que Él vivió en esta tierra. Por eso los apóstoles pusieron sus epístolas al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento, al mismo nivel. Sus cartas también leerse como público. El lenguaje que usaba el apóstol Pablo era enfático. Os ordeno, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Escuchó bien? Cuando Pablo hablaba, cuando Pablo enseñaba, se dio cuenta, sobre todo los versículos que hemos leído con nuestra hermana, que nos daba recién. Mire, toda escritura es inspirada por Dios. Le decía, Dios la escribió, yo no la escribí, Dios la escribió. Por eso son útiles para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Siempre. Mire, si usted va al capítulo 4 de 2 Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre, siempre el apóstol Pablo puso a Jesús, a Dios, antes de él. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros tengamos esa consecuencia en nosotros, que tengamos esa claridad, que la sujeción viene porque Él la dijo, no porque yo la estoy inventando. Yo en esta mañana cumplo un mandato del Señor, de entregar la palabra, de enseñar la palabra. Dios a mí me pedirá cuenta de lo que yo hoy día estoy hablando, de lo que hoy día yo estoy enseñando. A ver cómo enseñé, cómo doctriné, si me fui van a mis propias palabrerías o a la palabra del Señor. Por eso a muchos no les gusta mi forma de predicar, por eso a muchos no les gusta la forma que yo digo las cosas, porque yo trato de pegarme a lo que dice la Escritura. Por eso soy una de las personas que no declara, porque yo no tengo la autoridad. Jesús mismo le dice al diablo, escrito está, que no solo pan vivirá el hombre. Y el otro versículo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba escrito en la tabla de la ley. Por eso hay algo que a lo mejor entre usted y yo, entre nosotros, a lo mejor a usted le molestará mi forma de ser, pero yo trato de cumplir como hoy Dios me está enseñando a través de esta escuela dominical, a que todo lo que yo tengo pertenece a Él. Él es el autor, Él es nuestra línea, es nuestro camino, es
es nuestro todo. Es por eso que las enseñanzas que nosotros como hombres tenemos que dar bajo la doctrina. Por eso el salmista David decía en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105, decía, lámpara es tus pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Porque la palabra del Señor es lumbrera para todo hombre que vive en un mundo de tinieblas. Pero yo y usted tenemos que ser capaces de llevar la palabra del Señor a un estado, a una forma tal y concisa, no sacando, no quitando, sino hablando tal como es la palabra del Señor. Hoy en día los evangelios, hoy en día los hombres que hablan tener a Cristo, muchos no hablan de la fornicación, no se habla del adulterio, no se habla de borrachera, no se habla de mentira, no se habla de hipocresía. ¿Por qué? Porque queremos tener números y no queremos tener calidad en nuestros templos. Pero hoy la palabra del Señor nos enseña y nos instruye que tenemos que vivir y hablar tal como ella es. Cartas abiertas para nuestra vida, para el alma que lo cree, para el alma que lo acepta. Es por eso que usted y yo tenemos que someternos a la Escritura. Tenemos que vivir bajo la sujeción de la palabra. Le guste quien le guste, quiera quien quiera, pero Dios un día pedirá cuenta tanto al que predica, al que habla, al que enseña, al que oye. Pedirá cuenta de todo lo que hemos hecho. Por eso, uno de los mensajes que hablaba nuestro hermano Rodrigo Guerra y nos decía, y lo que habla el apóstol Pablo al joven Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien qué cosa, mi palabra, mi forma de ser, sino que traza la palabra del Señor. Queremos acomodar el Evangelio, queremos acomodar la palabra del Señor. Déjame decirle, Jesús, siendo un hombre, y me voy a dedicar a ese tema. Jesús, siendo un hombre, no acomodó la palabra para él, siendo el segundo de la Trinidad. Dios, Jesús, Espíritu Santo. Siendo el Hijo de Dios. Siendo un real sacerdocio más que nosotros. Él se sometió, aunque le pesare, aunque le tormentare, Él se sometió. Mas yo y usted, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo justificamos? ¿Ves que podemos? Criticamos al que predica, ya predicó lo mismo, otra vez dio con la cuestión. Pero Dios en esta mañana nos enseña, amada iglesia, nos enseña a realmente estar sujeto, oh sí Señor, a lo que dice este libro santo. Y este libro santo me dice, en una de sus cartas del apóstol Pedro, que sin santidad nadie le verá. Que sin oración tú no tienes comunicación con el Padre. Que al oír en esta mañana, tu fe se está siendo aumentada. Yo lo creo, porque al oír palabra de Dios, tu fe se aumenta. Pueden criticarme, pueden decirme, pastor, usted es muy severo, usted es muy tajante. Sí, puedo serlo, pero yo trato de vivir lo que dice esta escritura. Porque la ley de Jehová es perfecta, lo dice el salmista en el capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Usted es un sencillo, yo soy un sencillo. A usted, a mí no hace bien la palabra de Jehová. Nos hace bien. Seremos como lo habla ahí en el Salmo capítulo 1, seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que nosotros no queramos comprender, que nosotros no queramos entender que Jesús mismo se sometió tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Se sometió, lo cumplió, lo hizo. Más el Antiguo y el Nuevo Testamento es parte de Él. Él formó a hombres, Él inspiró a los hombres para que escribieran, para que hoy nosotros seamos adoctrinados, para que hoy usted
seamos enseñados bajo la cobertura de Cristo. Los evangelios en todas partes del mundo y todas las épocas han considerado que la norma del pensamiento y la conducta de esta palabra de Dios, que la autoridad de los apóstoles tienen respaldo por Jesucristo mismo. Jesús consideró el Antiguo Testamento como la autoridad en moral y en la doctrina, y como guía esencial para conocer y obedecer, escuche bien, la voluntad de Dios para su vida, para la mía. A su vez, Él delegó plena autoridad a sus apóstoles para que por medio de su espíritu escribieran Nuevo Testamento, continuamente y completamente del Antiguo, norma de vida, doctrina para su iglesia en todo tiempo. En todo tiempo. Iglesia amada, pueblo del Señor, que Dios nos dé su gracia. Para ir concluyendo este tema, para ir cerrando esta escuela dominical, les motivo a que usted pueda someterse a la palabra del Señor. Estamos en tiempos difíciles donde podemos ser nosotros mismos. Estamos en cuarentena, no podemos salir a la calle, no tenemos una libre tránsito por nuestro país, a veces motivo, todas las circunstancias que puedan haber. Pero hoy es el tiempo de que usted y yo tengamos un autoanálisis en nuestros hogares. Y miremos realmente si yo o usted hemos cumplido la palabra. Yo hoy día me siento totalmente desnudo a la voz de la palabra del Señor. Me siento totalmente que me falta tanto decir, Señor, wow, Señor, tú te sometiste, yo ni siquiera he alcanzado eso a lo mejor. Y me pongo a analizarme mi caminar. Analizo lo que yo creo que es para mí y a través de su Espíritu Santo empieza a decirme, mira, esto es lo malo tuyo, esto acá y esto acá, y te empieza Dios a ordenar la vida. Muchas veces el diablo se levanta contra ti y te hace creer que estás bien. Te hace decir, no, si tú estás bien, pero viene la palabra del Señor. Y como la palabra del Señor es una espada de doble filo, es ahí donde los vemos desvalidos. Es ahí donde nuevamente Dios nos enseña y nos empieza a instruir. Por eso en esta mañana toma este consejo, recíbelo en el nombre de Jehová. Sujetémonos a la voluntad de Dios. Sujetémonos a lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que a algunos no les gusta que les digan que hablen del pecado, a muchos no les gusta que le toquen las heridas. Jesús mismo le tocó las heridas a los fariseos. Mas ustedes, le dijo, son hipócritas. Mas ustedes son sepulcros blanqueados, no son nada. Creen que se van a ser salvos siempre. No, si no es por remisión de pecados, si no es por un convertimiento pleno, ustedes no van a llegar, le dijo Jesús mismo a los fariseos. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió decirlo? Porque Jesús era uno que cumplió la ley, mas el fariseo no la cumplía. Vuelvo a repetir, nos da ejemplo Dios. Jesús mismo en la tierra nos da ejemplo. Vuelvo a repetirle lo que le acabo de decir. Jesús expresó y lo dijo ahí en Mateo 4, versículos 4 y 7. Escrito está. Él se pegó a la palabra siendo Jesús, teniendo la autoridad del Padre, teniendo la autoridad del Espíritu Santo, pero más Él guardó su vida. Más Él se sometió al Antiguo Testamento, a lo que estaban escritos por los hombres del antaño. Iglesia amada, es tiempo que usted y yo vivamos bajo esa cobertura. Por eso ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, llevan el sello de la aprobación de Cristo. Si como creyentes en Él no nos sometemos a su autoridad, también debemos someternos a la autoridad de las Escrituras. El ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús es la razón principal de por qué como iglesias enseñamos ¿Por qué como iglesias enseñamos verdades de la palabra de Dios tal cual como Él la hizo? Nuestro deber es recibir las enseñanzas y someternos a ellas. Amén.
someternos a ella. Yo le insto que usted se someta a la palabra del Señor. Yo le insto que lo sometamos a esa voluntad perfecta que es Dios. Y quiero terminar con un texto bíblico. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, dice así en el nombre del Señor. El que a vosotros oye, a mí oye, y al que vosotros desecha, a mí desecha, y al que desecha a mí, desecha a que me envió. Es la palabra del Señor. ¿Escuchó bien? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha, a mí desecha a que me envió. Que Dios nos bendiga. Si usted rechaza la palabra del Señor, rechaza lo que viene de parte de Dios. Y Dios quiere hijos obedientes. Amén. Que Dios nos bendiga. Espero que le haya gustado esta escuela dominical. Para el Señor, que está presente, honra y gloria, y para mí su misericordia. Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor. Me gustó mucho la escuela dominical. Quedé muy perplejo hoy día de hoy. Quedé muy marcado, yo creo, hoy día. Y eso lo hace Dios nomás. Por eso que Dios nos ayude a poder cumplir la palabra del Señor tal como Él, tal como nos está enseñando. Yo sé que es difícil, es muy difícil aprender, es muy difícil de obtener esto, pero recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso vamos a cantar, primero vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Hay una alabanza en nuestro himnario que es muy linda, es muy cierta, y es la número 76, si no me equivoco. No me acuerdo bien, 74 parece. La alabanza número 70. Y con esto quiero ir terminando ya esta escuela dominical, y quiero que tú puedas entender y podamos comprender que lo único que Dios quiere es que nosotros seamos sujetos a la palabra del Señor. En nosotros puede haber mucho cuestionamiento, puede haber muchas desazones, puede haber muchas, ¿cómo puedo decirlo? Mucha incredulidad a situaciones complejas, pero hay algo que jamás va a cambiar, es la palabra. Podemos tener desazones dentro de un templo, podemos tener tristeza dentro de un templo, pero hay algo que jamás va a cambiar. Por eso que es la palabra del Señor, que siempre a usted y a mí lo va a fortalecer de una o de otra forma. Por eso, amada iglesia, pueblo del Señor, por eso que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, y que la palabra del Señor hoy sembrada pueda hacer al Salvador nacer. Que Dios les bendiga, les ame, y cantamos al Señor. La palabra hoy sembrada al Salvador nacer. Para darle crecimiento solo tienes tu poder. Rico fruto tú no puedes conceder. Rico fruto tú no puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvarla por tu gracia, bondadoso Salvador. Tu iglesia mostrará tu gran amor. Tu iglesia mostrará tu gran amor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que en esta mañana espero que a usted le haya gustado esta escuela dominical. Y recuerde que todo con Cristo somos más que vencedores. Tome este consejo de la palabra del Señor. Seamos sometidos a la estructura que Dios nos dice. Hay un solo camino. Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y más yo soy la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo he venido para que tengan vida y vida en grande abundancia. Es la palabra del Señor la que usted a mí le va a dar vida en el Evangelio. Sí, a lo mejor hay un poco de desazones de nuestros templos, pero deje decirle algo, que usted no mira al hombre, usted mira a Dios por sobre todas las cosas. Honra a su pastor, honra a sus hermanos, bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, Señor, y usted también como hermano, bendiga a su siervo del Señor, que cada domingo tras domingo le enseña a través de a lo mejor de un celular, de una de otra forma, pero usted sométase siempre a lo que le dice su pastor, su iglesia. Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les dé mucha de su gracia. Saludar a todos mis hermanos que nos escribieron esta mañana, nuestra hermana Débora, nuestro hermano Roberto Vera, que también estuvo conectado, nuestro hermano Rodrigo Guerra, nuestra hermana Neri también, que nos dice amén, nuestra hermana Elizabeth Loyola, y Mano Hans también, que vi por ahí, varios hermanos que estuvieron conectados, Dieguito también, que lo vi conectado, nuestra hermana María Olga, también la iglesia de Curepto también, que estuvo conectada, un fuerte abrazo, y yo me gozaba en la predicación de Curepto. Que Dios bendiga a todos los que se pudieron conectar en esta mañana, un fuerte abrazo, nuestro hermano Rodrigo Guerra, varios hermanos Clorita, si se me arranca uno, pero que Dios les bendiga. Y lo importante, el plan de estudio es nuestro expositor de la escuela dominical, es lo que estamos llevando, está muy bueno, es un plan de estudio muy maravilloso, sabe que yo me he gozado, le he sacado un extracto gigantesco, porque hay un discipulado muy extraordinario. Y le insto, Iglesia del Señor, a que usted viva la escuela dominical y puede hacerla en su casa, a través de su familia, tenga un tiempo, intrúyase en la palabra del Señor, porque en ella usted alcanzará la vida eterna, dice la Escritura. Por eso le mandamos un fuerte abrazo, que Dios le bendiga mucho, y recuerde, la Iglesia Pentecostal de Chile aquí en Curacaví le da un fuerte abrazo a todos los que se pudieron conectar en esta mañana, y recuerde que hoy día a las 20:30 horas, con la ayuda del Señor, a lo mejor un poquito antes, 20:15, 20:30 horas, estaremos iniciando nuestro culto general, donde el cual tendremos cánticos y saludar muy en especial. El día de ayer estuvieron el día de jóvenes de Pentecostés. Ayer a la tardecita le tenemos una sorpresa a los muchachos, así que un fuerte abrazo a todos los jóvenes, a la juventud nacional, tanto Jupechi DCN y Jupechi Región Metropolitana y Jupechi Local, la iglesia de Curacaví. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos, que Dios les bendiga y recuerde lo que siempre le he dicho: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque sea grande la oscuridad, recuerde que Jesús está a nuestro lado. Jesús fue tentado, pero Jesús se acordó de la Escritura y le dijo: escrito está, que Él iba a estar todos los días conmigo. Cuando tú te sientas solo o yo me sienta solo, recuerda que Él lo escribió y lo dijo: yo estaré con vosotros. Hasta hoy día, no, sino que hasta la consumación de este mundo. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y pedimos la bendición final de este hermoso culto de adoración a su nombre. Dios Padre, gracias te damos en esta mañana por su bondad, por su misericordia. Gracias por esta hermosa enseñanza de esta escuela dominical. Señor, gracias porque tú nos enseñaste, tú nos hablaste, tú nos dirigiste. Wow, fue tu presencia con nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender que tenemos, Señor, que vivir bajo siempre tu cobertura santa. Gracias, Padre, por este hermoso expositor que estamos aprendiendo con este discipulado, Señor, que es tremendamente importante para nuestra vida. Padre, bendice a la iglesia, a los que estuvieron presentes y a todos los que están conectados, Señor, bendícelo en gran manera. Y ahora te ruego tu bendición, ruego tu gracia por Jesús mi eterno, cariñoso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y los espero en esta tarde, así que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Día feliz cuando escogí servirte a mí, Señor, y
yo soy y mío es Él. Esto es, me atrajo con placer. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Su voz conoce todo bien. Aleluya. Y con su